Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos que escuchan esta radioemisora, que es bendición de lo alto. Doy gracias a Dios el Padre y a cada uno de ustedes que abren sus oídos y su corazón para escuchar palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero referirme a 40 días y 40 noches. Un tiempo que es muy repetitivo en la iglesia, así como Israel caminó en el desierto durante 40 años, o el ayuno que hizo Cristo Jesús antes de iniciar su ministerio, 40 días y 40 noches. Pero hoy quiero referirme a la oportunidad que tuvo el profeta Elías al respecto, y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice la Escritura, la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Y como les decía, hoy vamos a hablar sobre esos 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Dese cuenta de que un capítulo
unos capítulos antes de esa historia, Elías había hecho unas grandes proezas. Había cerrado los cielos para que no lloviera por su palabra. Y a su palabra volvió a llover. Y todo lo hizo delante de los ojos de Acab, el rey. Luego había citado a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo y los había dejado actuar para demostrar que su Dios era fuerte. Y terminó él mostrando que Dios, Jehová, era el Dios de Israel y que él era su siervo. Y había matado a todos los profetas de Baal. Y por esa razón, Jezabel puso una sentencia sobre su cabeza y le había dado un día de vida. Y por esa razón él salió corriendo. Él salió huyendo de la presencia de Jezabel. Y dice que primero se deshizo de su criado, porque era el que lo conocía, el que podía decir, aquí está Elías. Y entonces lo dejó a un lado y siguió avanzando. Y después se sentó debajo de un enebro, se ocultó debajo de un enebro y se durmió, pensando que el enebro lo cubría. Pero ahí es donde interviene Dios. Y entonces Dios tiene que confrontar con la carne de Elías, porque era la carne la que sentía miedo de las palabras, de la amenaza que le había hecho Jezabel, porque Jezabel era aquellas mujeres que hacían lo que decían. Y si había dicho que lo iba a matar, es porque lo iba a matar. Y entonces, como él conocía la severidad de las palabras de Jezabel, salió corriendo. Pero a Dios no le servía ese Elías que estaba en la carne, ese Elías que estaba lleno de temor, lleno de miedo, que prefería estar escondido debajo de un enebro que volver a presentarse delante de Dios y probar la fuerza y la fortaleza, el poderío de su Dios, sino que él salió huyendo por las palabras de una mujer, aunque conocía la severidad de ella. Pero ese Elías, Dios no podía tratar con esa persona. Dios no podía tratar con un corazón que tenía miedo, que estaba huyendo, que estaba escondido. Dios necesitaba trabajar primeramente en el interior de Elías. Y entonces lo citó. No le habló directamente a él, sino que le mandó un ángel que primero lo alimentó para que se fortaleciera en su carne, para aguantar el proceso en el cual Dios lo iba a meter. Y le dijo, tienes largo camino por recorrer. Y comenzó a caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte donde Dios lo estaba esperando. Y qué tremendo, porque Dios sigue siendo el mismo. O sea, Dios sigue siempre, si está tratando con nosotros de igual forma. Solo que ya no somos como los hombres de antaño que eran valientes y que se enfrentaban a gigantes con piedras, que con una espada podían derrotar multitud de enemigos y que se enfrentaban a sus enemigos con trompetas, antorchas ocultas en cántaros. Ya no tenemos esa fortaleza, ni esa destreza, ni esa valentía que tenían los antepasados. Ya ni siquiera queremos caminar un par de cuadras para llegar a la iglesia, sino que nos tienen que llegar a recoger en carro o
tenemos que ir en carro y si el carro no sirve o no tiene gasolina, pues no vamos a la iglesia. No nos esforzamos. No queremos tener problemas dentro de la iglesia. Preferimos dejar de ir a la iglesia en lugar de tener problemas con los hermanos, con los que supuestamente yo tengo que estar amando y perdonando todos los días hasta 70 veces 7 cada día. Pero somos tan frágiles, tan débiles y tan llenos de excusas que Dios necesita meternos en procesos que no solo duran 40 días y 40 noches. A veces es necesario dejarnos más tiempo en el proceso porque somos demasiado débiles. Entonces Dios tiene que buscar la forma de fortalecernos en el espíritu para que el espíritu domine la carne. Por eso a Timoteo le dice que Dios no ha dado espíritu de cobardía. Él no da ese espíritu, Él nos da un espíritu de valentía, de dominio propio, lleno de amor y dispuesto a enfrentarlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Pero a muchos de nosotros se nos ha olvidado portar ese espíritu que únicamente Dios lo puede dar. Nosotros tenemos más miedo del diablo, que el Señor lo reprenda, pero tenemos más miedo de él que de nuestro Dios, que con una palabra, con un borrador que borre nuestro nombre del libro de la vida, con eso ya no alcanzamos la vida eterna y tenemos el alma condenada por toda la eternidad, pero de eso no tenemos miedo, porque seguimos pecando, seguimos haciendo lo que queremos hacer, seguimos con nuestro empedernido corazón, seguimos haciendo las cosas que a Dios le desagradan. Y la iglesia está llena de pecado precisamente porque nosotros no tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Y lejos de enfrentarnos al enemigo de Dios, estamos haciendo las paces con él, con tal de que no nos dañe, que no nos haga sufrir. Y hermano, ese es el problema con el cual la iglesia está viviendo hoy en día. Ha dejado entrar el pecado porque no quiere problemas. No quiere que la gente se vaya porque la señalan que está en pecado. Y entonces nos hemos vuelto repelladores de los falsos muros, mostrando que las cosas son legales cuando son pecaminosas. Ya no somos portadores de la gloria de Dios, sino que somos ocultadores del pecado. Porque nuestras jovencitas salen embarazadas y con un casamiento pensamos que ya se arregló todo. No, el pecado está, el pecado se cometió, el pecado trae maldición y todas esas vidas que nosotros unimos y le damos la bendición sacerdotal para que puedan vivir en matrimonio, trae maldición. Nosotros estamos llenando de maldiciones a nuestra gente porque no tenemos el carácter para señalar el pecado y cortar el pecado de raíz. Precisamente porque no queremos que se vayan las almas. Pero ¿cuál es nuestro interés? ¿O a quién nos debemos? Nos debemos a Dios. Y debemos predicar la santidad por sobre todas las cosas. Debemos ser celosos de que la palabra se cumpla y de señalar cuando hay un pecado, cuando hay una acción que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurra, cuando eso suceda, tal vez nuestras iglesias van a vivir en santidad. Pero hermano, el que debe ser santo es el miembro de la iglesia. No es el pastor el que debe obligar a los miembros a aparentar ser santos. Porque eso es lo que ocurre.
En la iglesia todos somos santitos, llegamos bien vestidos, bien bañaditos, bien lustraditos, bien hermosos. Pero fuera de la iglesia ya no somos tan santos. Ya no vivimos de acuerdo a lo que la palabra nos exige, sino que vivimos conforme a la costumbre del mundo. Y por esa razón el enemigo ya no lucha contra las iglesias. No, se ha hecho amigo de las iglesias. Y lo dejan entrar de par en par y hacer y deshacer, levanta contienda entre los hermanos, siembra divisiones, siembra cizaña, y entonces, y la gente con solo decir, pues me voy de la iglesia, ya lo arregló todo. Debemos quitarnos ese pensamiento, debemos pensar que no es la iglesia la que salva, no es la iglesia la que confiere el perdón y le entrega el ticket para salir de esta tierra y habitar en el reino celestial. No es eso. La iglesia no puede conceder nada. La iglesia solo está para pastorear, para que se alimenten las ovejas, para inducirle a que cumplan la palabra, a que viva en santidad y que agrade a Dios con su vida. Para eso está la iglesia. Pero la iglesia no le puede otorgar nada más. El único que puede salvar es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le decía Cristo Jesús? Por ejemplo, a la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos para seguir pecando. ¿Y usted cree que vamos a encontrar salvación así? Y mire que los tiempos ya no están para estar pensándolo. Debemos hacerlo. Porque todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos días son señales de que la venida de Cristo Jesús está cerca. Y antes de esa venida viene el arrebatamiento. ¿Y a quiénes va a arrebatar el Señor? A los santos, a los que han vivido con pureza. A ellos son los que va a arrebatar el Señor. Y si usted no tiene pureza en su corazón, si usted no ha vivido en santidad, si no ha adquirido la imagen y semejanza de Cristo Jesús en su vida, hermano, amigo, se va a quedar. Porque allá solo vamos a alcanzar la perfección, pero casi la debemos llevar nosotros en el corazón. Debemos pensar en ser perfectos, debemos vivir para ser perfectos, porque Cristo Jesús vino a este mundo como hombre para enseñarnos que sí se puede hacer, sí se puede vivir en perfección y morir en perfección. Recuerde que a Dios no se le puede engañar. Usted puede engañar al pastor, al líder, a su maestro, a su vecino, a su amigo, a usted mismo, pero a Dios no lo podemos engañar. Por esa razón debemos vivir sabiamente. Y necesitamos estos 40 días y 40 noches para que nuestra carne se doblegue y podamos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy a tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y yo no siga haciendo mi voluntad, porque tu voluntad es salvarme y mi voluntad es condenarme. Prefiero tu voluntad en mi vida, Señor. Ayúdame a vivir sabiamente. Ayúdame, Señor eterno, a vivir mi vida haciendo morir la carne y haciendo vivir tu espíritu en mí para alcanzar la salvación, para poder ver tu rostro cuando tú me vengas a recoger a esta tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y rogamos, mi Dios, que sea para edificación de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo la condimente, Señor eterno, para que cuando la oigamos nos haga reflexionar realmente
sobre nuestra relación íntima contigo y podamos, Señor, santificarnos para agradar tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.